Euron, la batalla de Argel, 1966, Giulio Pontecorvo, una inspirada música de Ennio Morricone, ciertamente uno de los grandes compositores y que salva la papeleta en esta historia. Ciertamente tenemos la realidad de los años 50 en Argelia, que era un territorio francés, no de ultramar, sino francés, de provincia francesa, hasta el punto de que en el Tratado del Atlántico Norte está incorporado el territorio argelino como territorio propio del ámbito de acción de si nos atacan incluso en el ámbito argelino, digamos que la OTAN puede activar el artículo 5 para la defensa colectiva del ámbito de la organización. Pero ciertamente tenemos también esa dificultad en tanto en cuanto en el mayo francés del año 1940, ojo cuidado, hay que ir hilando fino, cuando Francia cae en pocos momentos, en pocas semanas, y digamos que el señor de Gaulle le pide, digamos que en vez de hacer una retirada del gobierno desde París hacia Burdeos, hacerla en dirección hacia Bretaña y en los puertos bretanormandos embarcar en dirección a Argel, que siendo territorio francés, digamos que podrían haber puesto una empalizada en la mar a través de la flota francesa para con la disuasión del gobierno francés en el ámbito de territorio argelino para con el ámbito continental y el ámbito italiano para resistir desde ahí. Lo mismo que los británicos tenían el plan para, en caso de ser invadido el imperio en sus islas británicas, haber recogido muebles y haber acabado en Canadá, lo cual ciertamente habría molestado a los Estados Unidos de América, pero hemos hecho un círculo bastante amplio en tanto en cuanto, ciertamente, en el año 1956, Marruecos, el protectorado francés y obligadamente también el protectorado español, acaban en la independencia, lo cual ciertamente con el ámbito de Túnez hará un sándwich en donde el territorio argelino estará eh, sometido a las circunstancias de la frontera, en tanto en cuanto vemos al FLN, el Frente de Liberación Nacional argelino, surgir para la desestabilización del país y lograr lo que luego en el año 1962 se conseguirá con los acuerdos de Evian, la independencia efectiva de Argelia. Precisamente tenemos, digamos que una historia prolija, que es la que trata de establecer con esta película, de, bueno, un hecho puntual respecto a la historia de la independencia de Argelia, porque lo vemos y a posteriori sabemos que la independencia se produjo, hasta el punto de que ciertamente esta película es de 1966, 4 años después de los acuerdos de Vian, con lo cual ciertamente se hace desde el punto de vista de los que ya han ganado la guerra a los franceses. Por lo tanto, tenemos aquí esa circunstancia de que un muchachito, el llamado eh, el señor Alila Pointe, que es un criminal analfabeto que por estas cosas del trapicheo y cosas menores es detenido, pero en la cárcel ve como a un militante nacionalista le fusilan, lo cual es habitual en cualquier ámbito bélico, que en algún momento va a suceder estas cosas, sobre todo en ese periodo de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, periodo entre guerras y inmediatamente después. Por ejemplo, vemos la situación complicada hasta el punto de que utilizaron los fondos de el señor Marshall, del plan Marshall, los neerlandeses usaron el dinero del plan Marshall para tratar de retener las Indias neerlandesas, es lo que ahora conocemos como Indonesia, dentro del marco del imperio neerlandés, lo cual ciertamente produce disfunciones, como también el tema de las muertes por fusilamiento, lo cual evidentemente lleva a ese personaje
a rebelarse y a tener una situación complicada. Digamos que leí el libro en el que se inserta, lo cual es curioso porque no sabía que el libro estaba escrito por un militante del FLN, un antiguo comandante, lo cual ciertamente amerita una reescritura en tanto en cuanto es una versión de parte. Pero bueno, ahí está la película para rescatar una parte de este libro, en tanto en cuanto se produce el elemento de la insurrección de la Cabilia, el barrio más tradicional del ámbito de Argel, porque digamos que la parte más cercana al puerto tiene una idiosincrasia un poco como pues, la Bauhaus en Tel Aviv o Alejandría en Egipto, una situación más acorde a los cánones estéticos occidentales, en construcciones más del gusto del aparato colonial, por llamarlo de alguna manera, que de la tradición histórica, a pesar de que tradiciones históricas en Argelia, nombrado el país por la capital, tenemos Orán, que hasta finales del siglo XVIII era territorio español y fue entregada graciosamente por España sin verse obligada a nada por ello. Lo cual ciertamente nos hace entender tal vez que hasta 1830 técnicamente Argelia era una dualidad en tanto en cuanto la parte norte era territorio tuareg, amazigh, de los pueblos nativos originarios y vinculado al ámbito del desierto, con lo cual ciertamente la Cabilia hoy todavía en 2022 tiene sus complicaciones, hasta el punto de que hay acusaciones de ser infiltrada por parte de Marruecos en la búsqueda de la independencia de este territorio en pleno corazón de el país argelino. Pero bueno, eso sería irnos demasiado lejos. Tenemos ciertamente dificultades. Dificultades porque precisamente en mayo-junio del año 45, cuando los propios argelinos que han contribuido, por ejemplo, a través de la operación en Marsella, Toulon, el desembarco en agosto del 44, para el escenario secundario, para poder abrir Marsella al ámbito logístico de los aliados, digamos que participaron las tropas coloniales. Lo mismo que también podemos ver en las memorias de Gaulle que están comentadas en este canal, sobre todo el periodo 40-42, 42-44. Tenemos ahí una presencia importante para la Francia libre, para poder metabolizar ese deseo de no sentirse derrotados, porque algunos se rindieron, como el señor Petain, que era viceprimer ministro con Reynaud, y después de la destitución de este se convirtió en primer ministro, con el que negoció en Compiègne, en el mismo lugar donde la Primera Guerra Mundial, donde se negoció el final de la Segunda para esa Francia insumisa. No, la Francia sumisa, la Francia insumisa sería la de Gaulle, pero la de Gaulle cuando llega el 45, mayo, junio, en Argel, cuando están reivindicando derechos para ellos como ciudadanos franceses, a pesar de que no sean pinoirs. Bueno, pues los pinoirs, que son los ciudadanos franceses residentes allí, bueno, pues les masacran. Y esa parte es el inicio de descontento ya más organizado, que sobre todo después de la derrota de Bien Bien Phu en el año 1954 será ya el punto de no retorno en la eclosión de la situación en Argelia. Pero ciertamente tenemos esa situación en donde se está relatando algo curiosamente pintoresco, como es el hecho de esta insurrección en la Caspa, en este lugar de Argel, dentro del marco global de la región de la Cabilia, digamos que fue una derrota. Fue una derrota porque, digamos que es curioso, porque la película está contando en microcosmos lo que fue una insurrección derrotada por parte del FLN dentro de la capital. Pero estamos hablando de 1966 y estamos hablando de Guillo Pontecorvo, que luego hará Operación Ogro, haciendo películas como esta, que es una producción italiana-argelia,
que canta las loas de la izquierda internacional, que evidentemente pues está metido del ámbito del neorrealismo italiano y todo esto, pero con la perspectiva de precisamente la progresía internacional, explicando a través de el cinematógrafo estas realidades, a pesar de que luego, 2 añitos después, veremos en la ofensiva del TED algo conceptualmente parecido, como es el hecho de que en el comienzo del año eh, irán con todo los Viet Minh, no consiguiendo nada más allá del efecto propagandístico en el ámbito estadounidense, porque sobre el terreno, en las ciudades de Vietnam del Sur, Estados Unidos obtuvo una victoria incontestable hasta el punto de destruir las guerrillas del Viet Minh, hasta el punto de que luego tendrá que ser el propio ejército de Vietnam del Norte el que entre físicamente en Vietnam del Sur a partir de la retirada culminada en 1973 por los acuerdos de París. Con lo cual, ciertamente, tenemos allí militarmente sobre el terreno una realidad. Pero otra, a través de la narrativa, a través de las explicaciones, debido a las dificultades previas, es decir, a los errores previos de la narrativa en Estados Unidos respecto a que está a tocar la victoria, estamos a punto de lograrlo, y por lo tanto, digamos que esa mentira edulcorada de que estos están a punto de ser derrotados, esto ya a punto de terminar, nos quieren muchísimo, el gobierno de Vietnam del Sur es chachipiruli, a pesar de que precisamente en los momentos de la muerte por asesinato del señor Kennedy en noviembre del 63 habían montado en Vietnam del Sur un golpe de estado que fue terrible, a pesar de que tenemos una minoría católica precisamente al estilo de los Pinoags, aunque los Pinoags son más numerosos al estar más cerca de la metrópoli, una minoría católica afrancesada dentro de los vietnamitas que precisamente se opone a una mayoría budista, que, por ejemplo vemos ahí los budistas con el fuego de haberse inmolado, una imagen muy icónica de aquella situación que, como digo, eh, remite tanto en el caso vietnamita, por la estadounidensización a partir de la derrota de Dien Bien Phu, y esa derrota de Dien Bien Phu precisamente remite a que buena parte de ese material humano se conducirá a Argelia. Con lo cual, ciertamente, tenemos esa situación en donde la propaganda de las progresías internacionales, del ámbito de, del Partido Comunista Italiano, ¿para qué decirlo de otra manera? Exigen películas como esta de Giulio Pontecorvo, hablando de la contradicción primaria y secundaria, evidentemente, que establece que uno puede tener las ganas de la liberación patria en cuanto se enfrenta a una potencia colonial, pero al fin y al cabo está supeditada a la contradicción principal, que es la de proletarios del mundo unidos, con lo cual ciertamente los subordinados al imperialismo en Argelia tienen bastante que ver con los subordinados al imperialismo en Italia, con lo cual ciertamente mandados del comunismo internacional, como Giulio Pontecorvo en esta película, son, digamos que, instrumentos de esa transmisión cultural de, digamos que, estas realidades que, aunque en la propia película no se cuenten, digamos que en realidad fracasaron. En realidad fue un fracaso, pero digamos que se trata de establecer esa empatía con los personajes protagonistas y la vocación de defensa de los suyos contra esos barrios arquitectónicamente distintos, europeos, con lo cual ciertamente ahí tenemos ese choque incluso en lo visual, a pesar de ser una película en blanco y negro, con los diversos personajes franceses, los, entre comillas, argelinos, más nativos, y las propias batallas a través de las estrechas calles de la caspa, lo cual ciertamente puede
filmográficamente puede tener su valor, y lo tiene, pero al fin y al cabo, no solamente uno debe establecer la realidad con la película en tanto en cuanto visualmente pueda ser hasta apabullante en algún momento y todo esto, teniendo en cuenta que estamos hablando de una película de 1966 y Gino Pontecorvo, evidentemente no es Kevin Feige, a pesar de que podemos incluso entender en algún momento que lo importante no es la profundidad del guión, como puede suceder, por ejemplo, en Capitana Marvel, sino, digamos que la espectacularidad de lo que uno quiere transmitir y el fogonazo del espíritu de la independencia argelina a través de lo que luego será un país vinculado con el espíritu oriental, con el pacto de Varsovia y con la compra, incluso hoy, de el ejército argelino de material ruso, lo cual evidentemente seguramente están con una alegría tremenda después de lo bien que ha funcionado el material ruso en Ucrania. Pero bueno, eso es problema de los argelinos de la posteridad, que fueron una dictadura de partido único hasta el año 1991 y 92, y tuvieron que dar un autogolpe porque el FIS, luego transformado en el GIA, elemento que está comentado en este canal en un vídeo aparte, ese tema de la victoria en la primera vuelta y luego la suspensión de la segunda. Con lo que ciertamente tenemos un periodo de 30 años de dictadura de partido único, lo cual ciertamente suena bastante al PECUS. Pero en ese inicio, lo mismo que en Italia en los años 20, con el periodo de Mussolini, necesitaban poder cantar las glorias patrias, pero no tenían una industria cinematográfica bien elaborada, con lo cual ciertamente llamaron a los italianos, a los camaradas ligados al Partido Comunista Italiano, y pergeñaron a través de esa narrativa muy de años 60, muy de movimientos sociales nuevos. Luego tenemos el mayo del 68 precisamente en muchos ámbitos, ya sea en el ámbito de Alemania, en el ámbito del Reino Unido, en el ámbito de la propia Italia, de Francia, y evidentemente en Berkeley, en Estados Unidos, este movimiento, en donde, bueno, pues digamos que hay un libro que leí en su momento que también está referenciado en este canal sobre precisamente ese año 1968, pero este fenómeno se ve precedido por muchos otros ingredientes, como esta película, por ejemplo, de 1966. Es una película que tuvo presupuesto de $806.735 y domésticamente tuvo un box office de 879.794, con lo cual digamos que técnicamente fue un pequeñito fracaso, a pesar de que bueno, pues es conocida y reconocida para el futuro como una gran película, como una gran producción, la batalla de Argel, por lo tanto, de Gino Pontecorvo, con un guión del propio Gino Pontecorvo. Digamos que es una de esas cosas que quedan para la posteridad, porque, bueno, tratan de narrar la situación y que, bueno, pues luego fue, eh, ¿cómo decirlo? Censurada en Estados Unidos y Reino Unido, y en otros países, como por ejemplo en España, no fue exhibida hasta mucho después de la muerte de Franco, con lo cual ciertamente ese veto, que también tuvo, por ejemplo en Francia, hasta 1971 estuvo vetada, es decir, 5 años, digamos que eh, amerita mito, un mito sobre esta película que tal vez no amerite. Yo creo que es una película pasable y que eh, no es tan buena como para ponerla de tan referencia. Pero bueno, ahí está. Y quien seguramente esté interesado en el tema de la independencia de Argelia, acabe viéndola lo mismo que leyendo el libro. Que, en mi modesta opinión, el libro que leí estaba sobre todo ligado a la necesidad de representación, un poco la ligazón aquella de no taxes without representation, no impuestos sin representación en los colonos estadounidenses, en las 13 colonias, en tanto en cuanto la vocación, sobre todo de los franceses argelinos, era la idea de una mayor autonomía respecto al ámbito de Francia, pero
eligieron mal porque Francia precisamente es anti-autonomía y digamos, anti-descentralización en el ámbito territorial francés. Es muy ámbito jacobino, centralista, unitario, lo cual ciertamente choca bastante mal. Eh, Seguramente mejor les habría ido con otras potencias, ya fuera el propio Reino Unido o la propia Italia. La propia Italia que tuvo la buena idea de, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y piensa que va a ser despiezado, aquellos territorios susceptibles de ser despiezado le dio unos estatutos especiales de autonomía, lo cual ciertamente choca bastante con esa psicología francesa que, bueno, pues le llevó a muchos malos momentos en el siglo XX. ¿Qué se le va a hacer? Francia es como es. Y en parte, por eso, después de los sucesos de esta película, en el año 58, precisamente es cuando se produce el golpe de mano, la operación de Gaulle, en donde De Gaulle vuelve, en principio, para mantener a Argelia dentro de Francia, pero el propio De Gaulle piensa que es insostenible hasta el punto de que llega a esos acuerdos de Vienne en 1962, pero ese elemento llevará a que algunos generales ligados a la guerra en Argelia monten la OAS, la Organización de l'Armée Secrète, ¿no? Que tendrá su epítome en una película que está comentada en este canal, como es la de Chacal, ¿eh? Respecto al intento de asesinato del general de Gaulle. ¿Qué se le va a hacer? La historia es como es, pero en parte está maltratada en tanto cuanto es una visión parcial la que tenemos en esta película y por lo tanto amerita que quien esté interesado en la historia real de la independencia de Argelia, de la guerra de Argelia, busque otras fuentes a la hora de nutrirse de conocimiento. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti gel bien.